Yo no crecí en una familia de bases cristianas, sino que mi mamá fue la mujer que hizo que yo me convirtiera. ¿Qué era realmente lo que tú sentías que querías? No, yo me sentía solo. Es otro punto. Mi papá no vivía conmigo. Iba casi todos los días, pero llegó un momento en el que ya mi papá comenzó a meterse en cosas, y cuando yo me di cuenta, ya mi papá ya no estaba yendo a la casa. Y eso me hizo sentirme solo. Quería siempre estar en un coro para no sentirme solo, pero cuando salía de ahí no me sentía bien. Y eso es lo que hace la vida sin Cristo. Eso es lo que hace una vida sin Dios. Y yo me recuerdo que eran las 9 de la noche. Mi mamá me dijo: Ángel, la misma mujer que salió de aquí para irse para San Martín no fue la misma que vino. Eso es lo que hace Cristo. ¿En qué momento sentiste el llamado para ser predicador? Yo estando solo, y el Señor habló a mi oído. La única vez que he escuchado así la voz de Dios tan audiblemente, me dijo: tú eres el David de tu familia. Eres la persona que yo escogí para salvarlo a ellos. Y yo dormí en la iglesia. Mi bautismo, mi don de lengua, mi don de profecía, el discernimiento de la palabra, todo lo recibí yo ayunando y orando y silizando en la iglesia. Y fue para que mi mente estuviera centrada en Dios. Y nosotros queremos modernizar la cosa de Dios, cuando Dios se ha modernizado el mundo, y él sigue siendo igual. Él sigue siendo el mismo del pasado, el mismo del presente, y va a seguir siendo el mismo del futuro. Hay cosas que nosotros nos cuestionamos en hacerla. El ayuno, si el ayuno todavía existe, si el ayuno todavía es vigente, si el silicio todavía funciona, si la oración todavía funciona. Déjeme decirle que la oración, el ayuno y el silicio todavía funciona. No sé si a otro, pero a mí me funciona. Bienvenidos a otro episodio de Más Allá de las Redes. En esta ocasión, señores, me encuentro con un invitado muy, pero muy especial. Ustedes dirán que todos mis invitados son especiales, pues realmente es porque lo son. Y el de hoy tiene algo muy particular, y es que con tan solo 14 años de edad está haciendo una labor impresionante gracias a que está promoviendo, predicando, hablando de lo más importante, que es la palabra de Dios. Él es un joven predicador que está causando cosas positivas en la gente, y este tipo de ejemplos es el que debemos promover. Le preguntaba antes de comenzar a grabar que si él era el predicador más joven en la República Dominicana, y me dijo que no. Lo que me sorprendió, también me dijo que en nuestros campos, en nuestros pueblos, hay muchos otros jóvenes, incluso más jóvenes que él, que tienen el don, que tienen mucha gracia y que están también predicando la palabra de Dios. Pero en esta ocasión nos toca conocer la interesantísima historia, el testimonio de Ángel Francisco Tolentino. ¿Cómo estás, Ángel? Todo bien, la gloria de Dios. Estamos contentos, estamos prendidos. Amén. Qué bueno. Ángel, 14 años de edad. Sí. Esa gracia, ese desenvolvimiento, ¿desde cuándo lo tienes? Esa gracia ya actualmente, así como está ya subida en todas las redes desde los 12. Pero eso ha sido un proceso de formación. Un proceso de formación. Sí. ¿Tú creciste en una familia con base cristiana? Yo no crecí en una familia de bases cristianas, sino que mi mamá fue la mujer que hizo que yo me convirtiera a los 9 años, porque mi mamá duró un periodo largo fuera del país, en una isla, en la isla San Martín. Y en ese periodo mi mamá duró en la isla, allá trabajando, y allá ella se convirtió. Cuando ella vino, yo sentí el deseo en mi corazón por mí mismo de convertirme también. Wow, o sea que tu mamá cuando se va a San Martín no era cristiana. No. Pero cuando vuelve de allá sí era cristiana. ¿Notaste alguna diferencia entre la mamá que se fue? Bueno, primero quiero saber qué edad tenías tú cuando ella se fue para San Martín. No, yo tenía 5 años cuando mami se fue para la isla de San Martín. O sea, no tenía muchos recuerdos de ella. Pero con lo que ella me contaba, era una mujer muy agresiva, una mujer muy intolerante. Y cuando ella volvió, fue un cambio del cielo a la tierra. Y esos son los testimonios que hacen que tú cambies tú también tu manera de pensar. Ese tiempo que duraste sin tu madre, ¿con quién estabas? Yo vivía con mi abuela. ¿Y cómo era la vida con tu abuela? No, la vida con mi abuela no era una vida, no era una vida fundamentada en Cristo. Mi abuela bebía normal, como una persona del mundo normal. No vivía una vida alocada, pero sí vivía una vida normal, bebiendo, fumando y poniendo bachata, poniendo música. Y eso yo todo lo iba aprendiendo, todo lo iba adquiriendo. Dios nunca permitió
que para su gloria y su honra yo entrara de lleno en lo que es el bajo mundo, en lo que es la calle directamente, pero sí daba indicios de haberla cogido temprano si Dios no había metido su mano. ¿Qué edad tenías cuando regresa tu madre? 9 años. 9 años. O sea, todavía eras muy pequeño. Claro. Pero creciendo, escuchando esa bachata. Sí. ¿Dónde? ¿En qué barrio? Yo viví en Los Minas. En Los Minas. Yo soy de Los Minas, Ángel. Oh, y Los Minas, barrio popular, barrio calentón, que tiene muchas particularidades. Culturalmente rico, pero la música secular, bachata, dembow. Es algo que se ve diario. A diario en cualquier esquina. Claro. ¿Te gustaba ese tipo de música? Claro, a mí me gustaba porque cuando tu mente crece con algo, tu mente se va adaptando. ¿Me entiendes? Porque no era algo de un gusto mío, sino que como yo vine creciendo y escuchando eso fue lo que yo vine aprendiendo. Entiendo. Muchas de las cosas que nosotros aprendemos son conducta aprendida. Que nosotros, desde que nosotros somos niños, vamos aprendiendo y vamos subiendo con eso. Y eso ya se va siendo una parte de nosotros en nuestra vida. Así que se convierten en, digamos que en hábitos. Claro. Claro, se fijan. Pero tú tenías apego a alguna de esas cosas. ¿Qué? ¿Tenías apego con 9 años? No. O sea, mi mamá la ponía, mi abuela la ponía y yo daba unos pasitos, me gustaba escucharla también, pero nunca llegué a desarrollar una afición fuerte por eso. Bien. Cuando tu mamá regresa, entonces viene cristiana, convertida. ¿Qué pasó ahí? No, mi mamá llegó en noviembre del año 2019 aquí al país. En ese periodo de tiempo, entre 2 y 1 semana, mi mamá me estuvo predicando. Porque esa es la labor de la madre, predicarle. No, que no se va a convertir. El labor es predicarle a sus hijos. Y ella comenzó a predicarme, comenzó a decirme que tengo que arrepentirme. O sea, nunca me obligó, pero siempre me puso el conocimiento que había un infierno y había un cielo. Siempre me puso un conocimiento de que Dios existía. Siempre me puso al conocimiento de que me puso el conocimiento de que yo tenía que convertirme, no por ella, sino que lo que yo iba a hacer me iba a beneficiar a mí. Y ya al cabo de 2 semanas de mi mamá haber llegado, yo me convertí. 2 semanas después. Sí. De inmediato. Sí. ¿Hubo alguna palabra, Ángel, que te llegó? Algo que ella dijo de manera particular, un momento en el que tú recuerdas que dijiste, ya, lo voy a hacer. No, yo me recuerdo que mami un día estábamos acostados. Ya no íbamos a dormir. Estábamos acostados. Y yo me recuerdo que eran las 9 de la noche. Mi mamá me dijo, Ángel, la misma mujer que salió de aquí para irse para San Martín no fue la misma que vino. Eso es lo que hace Cristo. Y eso algo me chocó. Me dijo, wow. O sea, yo quiero también ser cambiado de esa manera. Quiero que cuando la gente me vea diferente. ¿Entiendes? Me vea como una persona distinta. Pero tú eras un niño que no tenía... No. Bueno, para el público quizás la gente está diciendo, pero ¿qué tenía Ángel en su trayecto de vida que él podía querer realmente un cambio? Porque tú no tenías apego a nada negativo, eras muy joven. Claro. Quizás la historia de tu mamá es distinta, sí, pero tú siendo un niño, para que la gente entienda, ¿qué era realmente lo que tú sentías que querías? No, yo me sentía solo. Me sentía solo. Había veces mi papá, es otro punto, mi papá no vivía conmigo. Mi papá iba casi todos los días, pero llegó un momento, mi papá era casi todo para mí. Mi papá me cortaba las uñas, mi papá hacía de todo, me llevaba al barbero, hacía todo por mí. Esa era como la persona que cuando yo necesitaba algo siempre estaba ahí. Pero llegó un momento en el que ya mi papá comenzó a meterse en cosas y ya dejó de atenderme y dejó de ir, y fue esa atención de mi papá fue degradando, fue disminuyendo, y cuando yo me di cuenta ya mi papá ya no estaba yendo a la casa y eso comenzó a hacer un vacío en mí. Comencé a ver, pues mi papá era el que me enseñaba en la escuela, si mi papá no me enseñaba yo no aprendía, y eso se vio cuando yo empecé a bajar las notas y como cuando comencé a tener conductas rebeldes en la escuela. Eso comenzó a darse claro que había una falta de paternidad.
Y eso me hizo sentirme solo. Quería siempre estar en un coro para no sentirme solo. Pero cuando salía de ahí no me sentía bien. Y aún estando en coro me sentía mal. Y eso es lo que hace la vida sin Cristo. Eso es lo que hace una vida sin Dios. Que uno se sienta solo. ¿Por qué? Porque no tenemos a Cristo. Cristo es el que nos llena todo en nuestra vida. Por eso que hay gente que no teniéndolo nada lo tienen todo porque lo tienen ahí. Ya. O sea, cuando tu mamá regresa, te da la palabra. Sí. 2 semanas después decides por ti mismo convertirte. ¿Y qué comenzó a suceder a partir de entonces? No, después de esto, no, yo no tenía en plan de ser ningún predicador, ni tenía en plan de ser una persona que predicara el evangelio, sino que en ese tiempo mi mamá llegó, me convertí y yo comencé a ir a la iglesia. Aunque yo iba a la iglesia ya de por sí, pero no era cristiano. Pero iba todos los domingos a la escuela bíblica, me aprendía los coritos, porque mi tía era cristiana y mi tía también me predicaba, pero eso nunca llegó a mi alma hasta que mi mamá llegó. Entonces yo comencé a profundizar, comencé a ver, llegué, me bauticé. Cambiamos de iglesia. Fueron cosas que comenzaron a pasar y uno comienza a fundamentarse más en Dios, comienza más a permanecer, a echar raíces profundas en el evangelio. Comenzaste a leer la Biblia, claro, me imagino, cosas que no hacías antes. No, yo leía la Biblia a diario, la leía comiendo, bañándome, en el baño, leyendo la Biblia, todo era la Biblia para mí, en verdad. La Biblia captó mi atención. ¿En qué momento sentiste el llamado para ser predicador? El llamado para ser predicador, yo lo sentí en un momento, yo estando solo. Mi mamá había salido para hacer unas diligencias en el supermercado. Y yo estaba solo en mi casa, porque ella se había llevado a mi hermano. Y yo me estaba dando una ducha. Y el Señor habló a mi oído. La única vez que he escuchado así la voz de Dios tan audiblemente en mi mente, me dijo, tú eres el David de tu familia. Eres la persona que yo escogí para salvarlo a ellos de los Goliat de esta generación. Wow. Y me dijo, yo te escogí, yo te llamé. Está bien, yo escuché la voz de Dios, pero yo seguí mi vida normal. Porque ¿qué sabía yo? Que Dios me estaba dando un reto, que Dios me estaba dando un desafío. ¿Qué sabía yo? Que Dios me estaba llamando, me estaba impulsando. Pero después de esto, yo comencé a ver cómo Dios comenzaba poquito a poquito a añadir dones. Poquito a poquito Dios fue añadiendo dones. Primero vino el don de lengua, después fue el don de profecía. Después comencé a practicar la prédica en mi casa. Comencé con mami a practicar predicar. Le predicaba hasta con 6 citas bíblicas. Era un estudio. Mami siempre estaba ahí. Por eso que yo bendigo siempre la vida de mi mamá. Mi mamá nunca se cansó de escucharme hablando. Aunque a veces lo que yo hablaba no tenía sentido. Pero ella siempre estuvo ahí. Siempre estuvo escuchándome. Siempre me estuvo dirigiéndome. También cuando cometían algún error, me corregía y me decía, no, esto está mal, corrígelo. Y ya la próxima vez yo no lo volví a hacer. ¿Me entiendes? Muchas personas, muchos niños, por eso yo te lo decía antes de la entrevista, muchos niños, yo he ido a predicar, niños tienen una unción terrible. Muchos niños ya profetizan, muchos niños hablan lengua, pero que no tienen una madre que lo instruya. Muchos niños hablan, muchos niños saben hablar bien de la palabra de Dios, pero no tienen una madre que lo instruya. Y eso fue lo que Dios me dio de regalo. Una persona que tuviera el valor de meterse en el pleito y ayudarme a crecer, ayudarme a subir. ¿Me entiendes? Claro. Entonces, yo he ido a esos campos y me he quedado atónito porque yo sé que no soy el único, que hay muchos niños que Dios tiene un llamado con ellos, que hay muchos niños que Dios tiene un propósito con ellos, pero por no tener una buena formación, esos propósitos no se llevan a cabo. Muy bien. Entonces, ¿comienzas a predicar en qué momento, Ángel? O sea, tú escuchas la voz de Dios, me imagino que lo hablaste con tu mamá. Claro, ella, cuando yo le dije eso, mi mamá se sintió muy feliz, fue a hablar con la pastora y la pastora le dijo, soy Dios que le está hablando, es porque Dios tiene un llamado con él, ¿me entiendes? ¿Te dieron la oportunidad de la iglesia en qué momento? Claro. Me dieron la primera oportunidad de predicar después, antes de ser bautizado.
para un culto de niños. Yo prediqué ahí abajo y nada, predico un mensaje. Y la gente se quedaron felices. ¿Por qué? Porque vieron que yo predico un mensaje que muchos adultos, o sea, no tienen el dialecto para predicarlo. ¿Me entiendes? Entonces, después de esto me dieron otra, pero ya yo estaba bautizado. Ya me habían bautizado. Algo por lo que yo peleé mucho. Porque a mí me bautizaron fue a los 11 años. Normalmente, regularmente en muchas iglesias bautizan es a los 12 años. Y a mí me bautizaron a los 11 años. Y después de haberme bautizado me dieron otra oportunidad para predicar. Y yo prediqué. Y Dios se movió terrible y Dios lo hizo. Ya, tú sabes que hay muchas personas que pasan mucho tiempo tratando de que le den una oportunidad para predicar. Sí. O sea, que tú lo consiguieras tan rápido me sorprende. Sí, pero fue algo constante. Fue una guerra muy constante. Además, ya mi pastora tenía una certeza, ya estaba clara en el sentido de saber, ese muchacho tiene un potencial en Dios. Ese niño es un diamante en bruto. Tenemos que darle oportunidad. Tenemos que dejarlo que se desarrolle. Me metieron en casi todos los ministerios. A mi mamá la metieron en casi todos los ministerios. Y fue para que mi mente estuviera centrada en Dios. Para que mi mente estuviera enfocada en el Señor. Para que el mundo no dijera de que ven para acá, no. Para que mi mente, lo que yo respirara era Dios. Y yo dormí en la iglesia. Todo mi bautismo, mi don de lengua, mi don de profecía, el discernimiento de la palabra, todo lo recibí yo ayunando y orando y silizando en la iglesia. Wow. Y todo eso los pastores lo toman en cuenta. Pues esa persona siempre está ayunando, esa persona siempre está orando. ¿Me entiendes? Y eso fue lo que ella tomó en cuenta y dijo, nosotros tenemos que darle una oportunidad a él. Wow. Escucharte para mí es muy gratificante, sobre todo porque yo pienso que muchas iglesias a veces tienen gente con muchos talentos ahí sentadas y por no darle la oportunidad de expresarse, de hablar, de predicar, de adorar incluso, claro. Hay muchas cosas que no se dan precisamente por eso. No, y eso es un caso muy interesante. Ahora mismo la adoración está haciendo algo excepcional ahora mismo en el pueblo de Dios. Están saliendo los verdaderos adoradores. Lo que dice en Juan, que saldrán los verdaderos adoradores que adorarán a Dios en espíritu y en verdad. Eso es muy bueno. Sí. Tremendo. Ángel, entonces, ¿dónde has podido ir a predicar y cuáles son las cosas que por una prédica tuya tú sientes que Dios ha podido materializar? Bueno, ya yo he viajado ya a 2 países. Viajé a Ecuador en una ocasión y viajé a Venezuela. Venezuela fue un mover de Dios extraordinario. Ahí Dios lo hizo de una manera sobrenatural. Había más de 1,500 personas escuchando una palabra. Hubieron salvación, más de 60 personas se convirtieron. Eso fue algo excepcional, algo fuerte de parte de Dios. Y cuando yo estoy en la tarima, yo estoy predicando normal, estoy ministrando, hay una unción terrible. Y yo bajo de repente a la tarima junto con mi mamá a seguir ministrando. Y de repente vemos que hay una mujer, una señora, una anciana, que está en silla de ruedas. La mujer no puede caminar desde la actividad, desde el comienzo de la actividad. Nosotros nos damos cuenta que la mujer no tiene la posibilidad de caminar. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros vimos que la mujer no tiene, decidimos orar por ella. Mi mamá y yo decidimos orar por ella, guiados por el Espíritu. Decidimos orar por ella. Y pusimos nuestra mano, oramos por ella. Y dejamos eso en la mano de Dios. Eran 2 días de ministración. El segundo día, cuando nosotros volvemos, estamos normal ministrando de nuevo. Hay una unción, todo el mundo está cayendo, todo el mundo está recibiendo el poder de Dios. Entonces vemos aquella mujer que habíamos ministrado el primer día, viniendo a la tarima, caminando. Wow. O sea, fue algo que nos llenó de alegría, que todo el mundo saltamos, todo el mundo nos alegramos, porque vimos la mano de Dios. ¿Me entiendes? O sea, fue una mujer que el primer día vino en silla de ruedas, que tenía un dolor inmenso en la columna vertebral, y de repente viene con su silla de ruedas caminando hacia la tarima. O sea, algo simplemente sobrenatural. Wow, ¿tuviste la oportunidad de hablar con ella? Claro. ¿Y qué te dijo? No simplemente esto, ella tenía un dolor intenso y dio los pasos en la tarima, pero no simplemente esto, sino que ella era abuela
de una de las mujeres que nos estaban atendiendo al hotel. Y cuando nosotros llegamos al hotel, ella nos dio por testimonio y nos dijo: mi mamá, mi abuela no podía caminar, mi abuela tenía un dolor intenso, la habíamos llevado a muchos hospitales, a muchos centros médicos y no habíamos encontrado una solución. Y de verdad que eso nos llenó de gozo, de ver la manifestación de Dios. Y esos son los testimonios que hacen que tú sigas avanzando. Tremendo, un milagro. Claro, claro. Lo hizo Dios. ¿Y qué podemos hacer si la mano de Dios lo hizo? Bueno, nada más somos un vaso que Dios hace. Totalmente. Un instrumento. Ángel, he escuchado en tu testimonio que tuviste un sueño donde viste algo sobrenatural. Sí. ¿Me lo puedes contar? Esto fue ya después de que Dios me había hablado. No, yo estaba acostado, yo me dormí. Y yo soñé, yo estaba en un barco. Y estaba lloviendo, había una tormenta. Y de repente yo veo este personaje cabalgando en un caballo blanco. Este personaje tenía una bolsa con unos frutos. Y este personaje está peleando con otro personaje. Pero este personaje es igual, idéntico, pero negro. Y de repente, en medio de su lucha, el personaje blanco deja caer los frutos que trae. Cuando el personaje, el ángel de Dios, puedo interpretarlo así, cae esos frutos en el barco, yo los tomo y me los comí. Y los frutos automáticamente comenzaron a brillarme en el estómago. Y después de eso, el ángel blanco llamó o habló, no entiendo bien, no recuerdo bien, pero habló, llamó y dijo: ya se lo entregamos, podemos irnos. Y él se fue y la tormenta paró y yo me desperté. Desde ahí fue que yo comencé a recibir dones. Desde ahí fue que yo comencé a profetizar. Después de ahí yo empecé a hablar en lengua. Y yo entiendo que eso que el ángel me entregó fueron los dones que ahora mismo yo estoy utilizando para el servicio de Dios. Ok, y pasó después que te bautizaste. Claro. Porque un creyente sin bautizar, dígame, el bautismo es algo que nos cimenta, algo que nos fortalece. Ya yo tenía los dones antes de bautizarme. Pero usted se imagina esos dones sin el bautismo. Que yo entrara a una iglesia sin ese bautismo. Entonces son cosas que nosotros queremos saltárnoslas. Porque hay cristianos que nosotros queremos saltarnos esos pasos. Pero el mismo Jesús dijo: esto es lo que manda Dios, esto es lo que manda la ley. Cuando Juan no lo quería bautizar, le dijo: esto es lo que manda la ley, tú tienes que hacerlo. ¿Me entiendes? Hay pasos que nosotros queremos saltarnos. Hay cosas que nosotros nos cuestionamos en hacerla. El ayuno, si el ayuno todavía existe, si el ayuno todavía es vigente, si el silicio todavía funciona, si la oración todavía funciona. Déjeme decirle que la oración, el ayuno y el silicio todavía funciona. No sé si a otro, pero a mí me funciona. Y nosotros nos cuestionamos todas esas cosas. ¿Por qué? Porque vivimos un mundo que se está modernizando. Y nosotros queremos modernizar la cosa de Dios. Cuando Dios se ha modernizado el mundo y él sigue siendo igual. Él sigue siendo el mismo del pasado, el mismo del presente y va a seguir siendo el mismo del futuro. Cuando una persona tiene tantos dones, Ángel, generalmente recibe muchos ataques. Claro. ¿Te ha pasado? Sí, hemos recibido muchos ataques, hemos recibido fuerte proceso, en verdad. Nuestra barca se ha visto muy sacudida. Nosotros hemos vivido tiempo de larga escasez, tiempo de largo proceso, que ahora no lo puedo dar así a profundidad, porque creo que mi mamá sería la persona indicada para darlo, porque es algo muy profundo. Pero proceso de escasez enorme. Me recuerdo que yo nada más tenía 3 camisas, 2 pantalones y un par de zapatos. Y yo levanté mi mano y le dije: Señor, tú tienes que hacer algo. Pues tú quieres que yo predique, pero yo no tengo ropa para predicar. Y mire, las bendiciones comenzaron a tocar la puerta de tu casa. Porque cuando es Dios que te llama, las bendiciones tú no tienes que salir a buscarlas. Las bendiciones te tocan, llegan a tu casa. Totalmente. Llegan solas. Señor. Ángel, mira, te decía antes de comenzar a grabar esta conversación que nuestro país lamentablemente tiene una gran población de gente joven transitando por malos pasos. Claro. Y que ejemplos como el tuyo tenemos que promoverlo para que la gente vea que hay otras alternativas. Un niño de 14 años
que se crió en Los Minas, que hoy predica la palabra de Dios, pero allá afuera hay muchos otros que están en muchas otras cosas que no son para nada positivas. Me gustaría que tú sirvas como un ejemplo para ello, porque lo eres. Y es el momento de que tú le des un mensaje a todos esos jóvenes de 14, 13, 15, 16, 17 que no están buscando de Dios, Sí. pero que sobre todo están haciendo muchas cosas malas allá afuera en el mundo. Amén. Yo quiero soltarle hoy a la juventud de nuestro país que nos desviemos de los malos pasos. Quiero soltarle a la juventud de nuestro país que nosotros podemos hacerlo. Nosotros somos el futuro de nuestro país. Nosotros escuchamos esa frase y nosotros pensábamos, no, el futuro de nuestro país. Pero en verdad nosotros somos el futuro de nuestro país. Un país sin joven es un país sin futuro. Y nosotros tenemos que hacer la diferencia. Si nuestra familia no se graduó, nosotros no tenemos que no ser unos graduados. Si nuestra mamá no se graduó, nosotros sí tenemos que hacerlo. Tenemos que lograr la meta que nuestros padres no hicieron. La gloria de Dios, mi papá no pudo graduarse. Mi mamá tampoco tuvo Dios no le permitió graduarse. ¿Y qué yo hago ahora? Yo mismo estoy trabajando para yo lograr lo que mi mamá y mi papá no hicieron. Eso es lo que la juventud se tiene que proponer. Hacer lo que no hicieron sus padres. Hacer lo que otras personas no han logrado. Romper los paradigmas, romper las metas que otras personas no se han puesto en mente de romper. Hacer algo diferente, no hacer lo mismo. No ir a los barrios a seguir bailando el kitipón, sino que marcar la diferencia donde nosotros vamos a ser luz. No estoy hablando de convertirnos a Cristo, estamos hablando de marcar una diferencia. Muy bien. Tú sabes que con toda esta agenda de prédicas que tú tienes, me imagino que la escuela se complica. Sí. ¿Cómo tú haces para no descuidar los estudios? Es un balance. Mi mamá siempre es la que maneja los números para recibir llamadas, para predicar. Y eso ha sido una batalla un chin constante. Porque yo estudio en un liceo y salgo a las 4 de la tarde. Y eso es un poquito difícil, pero mi mamá ha ido moderando un chin las prédicas para que yo tenga tiempo para enfocarme en los estudios, porque yo también soy una persona muy participativa en lo que son las actividades de la escuela. Soy muy participativa si hay una cosa de Duarte, si hay una cosa de Mella, si tengo que hacer una de la día de alimentación, cosas así. Siempre me mantengo participativo, siempre me mantengo ganándome mi nota y la gloria de Dios. ¿Tú predicas en la escuela? ¿Qué? ¿Predicas en la escuela? Sí, he llegado a predicar en la escuela y Dios lo ha hecho también allá. Ah, qué bueno. Sí. ¿Y te solicitan de muchos pueblos? Sí, predicamos en varias provincias de nuestro país, en verdad, nos mantenemos moviendo. Ya por la escuela, yo simplemente me muevo para provincia ya los fines de semana. Pero la prédica en nuestro país lo cojo ya los días de semana, pero provincia los fines de semana. Fuera de Santo Domingo, provincia, fines de semana. ¿Qué es lo más lejos que ha sido aquí en Dominicana? Bueno, lo más lejos, ¿cuál sería lo más lejos? Samaná, Puerto Plata, Asua, Higüey también. Son puntos específicos del país, lo más lejos, Muy en bien. verdad. Interesante. ¿Y cómo te sientes con todo esto? No, yo me siento honrado de Dios, en verdad, por ver que la palabra que Dios me ha dado ha llegado a muchas vidas y que yo no simplemente soy una gente que estoy haciendo lo que era en Instagram, sino que las personas están recibiendo a Dios, sino que las personas se sienten bien, sino que las personas reciben un aliento con cada chorchito, con cada prédica que sube a YouTube. Las personas se sienten bendecidas. Qué bueno. Y eso me llena de gozo. Tremendo, Ángel. Vamos a seguir promoviendo lo que tú haces y ojalá que muchos otros jóvenes se animen Claro. a buscar de Dios. Como tú dices, si no sientes que debes convertirte, ok, hazlo cuando Dios te toque el corazón, pero por lo menos trata de ir encaminando tu vida por el lado correcto. Y vamos a seguir promoviendo ejemplos como el tuyo, Claro. de jóvenes que han tomado la decisión de seguir a Cristo y de hacer lo necesario para que su palabra siga llegándole a más y más personas. Amén. Ángel. Así que te agradezco mucho a ti y a tu mamá Amén. que hayan sacado este espacio para venir. Amén. Sé que estabas en la escuela y que de ahí vinieron para acá. Así que muchas bendiciones para ustedes y nada, éxitos. Amén. Vamos a estar Padre Jesús. pendientes. Sí, vamos a estar pendientes. Entonces tiene que repetir. Así es, claro que sí. En el nombre de Dios. Muchas gracias, Ángel. Amén. Dios le bendiga.